Qué grato es que nosotros podamos comunicarnos cada semana a través de este medio del internet para estudiar las verdades bíblicas aquí en Veracidad Adventista. Quiero darte una cordial y sincera bienvenida aquí a nuestro ministerio y a este canal, a ti mi querido hermano y amigo que estás allí enfrente de la pantalla, a ti que estás siguiendo este ministerio de cerca, que no te pierdes ninguno de los sermones que publicamos aquí en este canal con mucho cariño para ustedes. Quiero invitarte. Por favor, si tú no eres parte de este ministerio, si tú ves estos videos y no te has suscrito, por favor hazlo ahora mismo. Suscríbete. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te suscribes, compartes estos videos y le das me gusta y comentas, en la plataforma hay un movimiento que nos da, que el algoritmo hace que estos videos se publiquen y se recomienden a otras personas. Y así logramos que muchas personas más conozcan de estos mensajes muy necesarios y muy urgentes para el pueblo de Dios. Sin más nada que decir, vamos a comenzar, pero antes de todo, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del cielo, como siempre lo hacemos aquí en Veracidad Adventista. Acompáñame allí donde tú estás, inclina tu corazón al Señor y vamos a pedir la dirección del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora queremos alabarte, glorificarte, Señor, porque eres bueno en gran manera. Gracias por otra oportunidad de estar aquí reunidos para predicar tu palabra. Te ruego, Señor, en este momento, que por favor nos des dirección del cielo. Estas personas que están allí enfrente de la pantalla desean escuchar palabra de Dios. Así que te pido que en este momento se abre palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Guíanos y enséñanos. Y por sobre todas las cosas, pon un corazón humilde para que podamos entender las maravillosas verdades bíblicas que tú nos traes para este momento. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar, como siempre lo hacemos aquí, un tema maravilloso y de suma importancia para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este acto que va a suceder pronto va a ser una cosa impresionante, va a ser algo espeluznante, va a ser algo que usted y yo nunca hemos presenciado y va a ser tan parecido a lo real que posiblemente podamos ser engañados. Así que es importante estudiar este tema a profundidad. Hoy vamos a leer la Biblia, vamos a leer mucho espíritu de profecía porque nos expande todo el conocimiento de este acontecimiento que va a suceder muy pronto aquí en esta tierra. Así que ¿estás listo? Vamos a ir a la Biblia en San Mateo capítulo 24, en el versículo 24. Ese es el texto base que he escogido para este tema porque es propicio. Es propicio. Vamos a ir a Mateo 24, 24 y vamos a leer allí la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dicen, mirad en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces fíjense que aquí está hablando en un contexto de los engaños, las señales de Mateo 24 antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Y como ya hemos dicho antes, en varias oportunidades en Mateo 24, en 3 oportunidades, se habla del engaño. Cuidado con el engaño, cuidado con el engaño. Pero en el versículo 24 hace un énfasis especial, un énfasis importante. Y fíjate lo que quiero decirte. Porque se levantarán falsos cristos. Falsos cristos, la expresión quiere decir que van a haber imitadores de Cristo. Personas o seres que se van a hacer pasar por Cristo. Y mira lo que sigue diciendo. Y falsos profetas también. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por eso es tan importante estudiar este tema, mi querido hermano, porque esta cosa o este evento que va a suceder será tan grande, de tal magnitud, que si es posible va a engañar a los escogidos. Ahora, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía, cómo va a ser este gran acontecimiento. Pero para poder saber primero cómo va a ser la imitación de Cristo, cómo Satanás va a imitar la venida de Cristo, debemos conocer cómo será la característica de Cristo. ¿Cómo es que la Biblia describe a Cristo Jesús? Para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, del versículo 13 al versículo 20.
Apocalipsis capítulo 1, del versículo 13 al versículo 20. Apocalipsis 1:13. Vamos a leer allí la palabra de Dios y mira lo que dice. Vamos a leer desde el 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo de Hombre. Y aquí viene la descripción de Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejante al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribes pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense ustedes la descripción de Cristo, ¿no? Va a venir con ropas blancas, ropas largas, su cabello largo, blanco, sus ojos brillantes, su rostro es como el sol, sus pies como bronce refulgido en un horno. Es una descripción impresionante, ¿no? Es una descripción sumamente maravillosa. Usted puede repasarla allí en Apocalipsis 1 del 13 al 20. Ahí está la descripción de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver cómo va a ser esta imitación de Satanás antes de que Cristo venga. Vamos a leer Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, página 167. Y mira cómo dice: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Es decir, esta va a ser la última engaño que tiene Satanás para el mundo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido, y en varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis capítulo 1 del 13 al 15. ¿Sí se dan cuenta? Satanás va a imitar a Cristo en su físico, tal cual, parecido a la descripción que da Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 15. Por eso estamos estudiando Apocalipsis capítulo 1 del verso 13 al 15. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cómo será Cristo para ver cómo será Satanás. Y aquí el espíritu de profecía nos dice que Satanás se manifestará ante los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da San Juan en el Apocalipsis capítulo 1 del verso 13 al 15. Fíjate esto, escucha esta declaración. La gloria que le rodee superará a cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Es decir, tú y yo nunca hemos visto cosa semejante a esta. Va a ser algo tan glorioso, tan majestuoso, tan parecido a lo real, que posiblemente va a engañar aún a los escogidos. Y va a hacer grandes prodigios, va a hacer grandes señales, va a hacer grandes cosas. Por eso es importante estudiar este tema a profundidad, mis hermanos, para poder que nosotros resguardemos y encontremos las diferencias que van a haber para no ser engañados. Porque aquí dice la declaración: la gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Y el grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Esto lo dice la sierva del Señor en Evento de los Últimos Días, página 167. Pregunta: ¿imitará Satanás la venida de Cristo solo en lo físico? ¿O habrán otras cualidades
o habrán otras imitaciones en otros sentidos que Satanás va a imitar la venida de Cristo? ¿Será solo en lo físico o en algunas otras cosas? Vamos a leer el mismo capítulo, Eventos de los Últimos Días, en la página 167. Este es otro texto. El pueblo se postrará en adoración ante él, o sea, ante Satanás, creyendo que es Cristo, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Es decir, no solamente en su físico se va a parecer, lo va a imitar, sino también ¿qué? En sus palabras, en sus acciones, ¿verdad? Es importante entender esto. Su voz es suave, mira lo que dice. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, ojo con esto porque fíjese, él utiliza una cantidad de cosas, se parece a Cristo en el físico, sana personas, da bendiciones, así como Cristo lo hacía cuando estuvo en la tierra. Su voz es suave y acompasada, es decir, él trata de imitar el carácter de Cristo, trata de imitar la voz, su personalidad, sus acciones. Es importantísimo entender esto, mis queridos hermanos, para no ser engañados. Pero dentro de ese papel, dentro de esa actuación, mire lo que va a hacer. Esta es una de las diferencias, mire. Luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. Esto es impresionante porque cuando Satanás venga a parecerse como si fuera Cristo, él va a decir, yo mismo, Cristo Jesús, yo el Salvador del mundo, he cambiado el día de reposo del sábado para el domingo. Uy, esto va a ser muy interesante, mis hermanos. Esto va a ser tremendo esto. Porque usted cuando vea que Satanás, vestido de Cristo, se parezca, y cuando usted lee Apocalipsis uno dice, oye, es igualito, sí es Jesús, es Él. Y muchas personas digan, Cristo está viniendo, Cristo vino. ¿Cómo va a ser esto, mis queridos hermanos? ¿Cómo afrontará usted esta situación? Debemos estar preparados sin duda alguna para que cuando esto acontezca, nosotros podamos estar firmes y no seamos engañados. Sin duda alguna este es un tema crucial para el adventista, es un tema crucial para el pueblo de Dios que se está preparando para la venida de Cristo. No podemos ser engañados por esto, pero tenemos que estudiar. Si no estudiamos, pues sencillamente vamos a creer en lo que vemos y vamos a ser sencillamente muy fácilmente engañados. Entonces fíjate, asegura haber mudado el día del reposo del sábado por el domingo. Y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. ¿Qué crees tú? La mayoría de las personas que no estudian la Biblia, ¿van a creer en esto o no van a creer en esto? Por supuesto que van a creer. Por supuesto que van a creer. Pero usted y yo que estudiamos la palabra de Dios, usted y yo que estudiamos la verdad bíblica, difícilmente vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. Pregunta. En capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 24, dice que hará grandes prodigios y señales, de tal manera que si fuere posible va a engañar a los escogidos. Ahora a mí me surge aquí una pregunta. ¿Serán engañados también los escogidos? ¿Qué crees tú? La Biblia hace una exhortación, ¿verdad? Si es posible va a engañar a los escogidos. Es decir, el engaño va para el mundo, pero especialmente va para los escogidos. ¿Por qué? Porque la finalidad de él no es engañar al mundo que ya lo tiene bajo sus pies. Es engañar al que no se arrodilla ante Baal. Es engañar a aquella persona que quiere ser fiel a Dios. Es querer engañar a aquella persona que estudia la Biblia, que va a la iglesia, que quiere cambiar su vida a la voluntad de Dios. Ese es al que Satanás quiere engañar realmente. Vamos a ver qué dice Eventos de los Últimos Días. Página 168. Mira lo que dice. Los santos, o sea, los escogidos de Dios, quiere decir, los que estudian la Biblia, los que hacen la voluntad de Dios, los santos miran con asombro. ¿También ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme y musical, que dice, mirad hacia arriba. Es decir,
los santos de Dios no serán engañados. ¿Por qué? Porque primero estudian la Biblia. Segundo, tienen una comunión íntima con Dios. Tercero, hacen la voluntad de Dios. Cuarto, estarán allí los ángeles del cielo para guiarlos, para decirle, ese no es Dios. Miren hacia el cielo, miren hacia arriba, como tratando de decir, miren que no está sucediendo lo que la Biblia dice que iba a suceder. Parece real, pero no es real. No es real. Así que los ángeles del cielo estarán únicamente con los santos de Dios. No van a estar con todas las personas. No van a estar con todos los adventistas, con todos los que se llamen cristianos. Única y exclusivamente van a estar con los santos de Dios. Con aquellas personas que anden bajo la voluntad de Dios. Con aquellas personas que caminen en los pasos de Jesús. Es importante esto, mis hermanos. ¿Cuáles son algunos de los engaños que Satanás empleará? Porque no solamente va a ser su vestimenta, no solamente va a ser las palabras que va a decir, no solamente va a ser su actitud, su voz acompasada, su voz suave. No solamente va a ser eso. Van a haber otros engaños también que él va a ejecutar para poder parecer que es Cristo Jesús. Evento de los últimos días nos dice, el primer engaño es que van a haber falsos maestros dentro de la iglesia. Y miren lo que dice Evento de los últimos días, página 165. Se me mostró, dice la sierva del Señor, que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas. ¿Para qué? Para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Es decir, falsos hermanos que son ángeles de demonios, van a convertirse en seres humanos, van a personificarse, pero en realidad son demonios, para meterse ¿dónde? Dentro de nuestras filas. Y cuando habla que se va a meter dentro de nuestras filas, ¿es dónde? Dentro de la iglesia. Y van a compartir una escuela sabática con usted. Y van a compartir un repaso de lección. Pero cuando usted se levante a levantar su voz, a denunciar el error, cuando usted se levante a predicar a Cristo Jesús, cuando usted exalte en nombre de Dios, ¿qué van a hacer esas personas? Miren lo que dice aquí. Van a introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Mucha gente dentro de la iglesia va a participar de este espíritu de incredulidad. ¿Y va a ser sembrado por qué? Por agentes satánicos que van a personificar. Van a aparecer hombres, pero son ángeles del demonio. Son demonios de Satanás. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Mira lo que dice. Que ni siquiera esto los desanime. El saber esto no nos debe desanimar, mis queridos hermanos. En cambio, ofrezcamos un corazón, dice la sierva del Señor, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones. Puede ser en nuestros grupos pequeños, puede ser en nuestros cultos de adoración a Jehová el Padre, puede ser en nuestros cultos de escuela sabática, en nuestros repasos de lección. Puede ser. Y lo estarán, mire, estarán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. Yo creo que eso ya lo estamos viendo dentro de la iglesia. Yo creo que hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no están de acuerdo con las verdades bíblicas que se dicen. No están de acuerdo con la palabra de Dios por más que sea la verdad. Alzan su voz para dar incredulidad a lo que es una verdad bíblica, una veracidad bíblica. Y esto ya lo estamos viendo dentro de la iglesia. Esto es un cumplimiento que va de la mano de la personificación de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro engaño va a haber? Hay un acto que no se le va a permitir hacer a Satanás. Dos cosas. Lo primero es que sea omnipresente, o que todo el mundo le vea, o que todo ojo le vea. Esa es una de las cosas que no se le va a permitir hacer a Satanás en la imitación de la venida de Cristo. Y la otra es la resurrección de los muertos. Él no puede resucitar muertos, pero obviamente como es tan astuto, como es tan ágil, como es tan inteligente Satanás y tan poderoso, tiene una carta bajo la manga. Vamos a ver qué es. La personificación de seres queridos, de muertos. Evento de los últimos días, página 165, mira lo que dice esto interesante. Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos
no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos. ¿Se dan cuenta? Esto es delicado y esto hay que prestarle mucha atención, mis amados hermanos. Hay que prestarle muchísima atención. No es difícil para los ángeles malignos hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. Habrán demostraciones impresionantes. Habrán demostraciones que usted y yo nunca hemos visto. Esto es impresionante. Y mira lo que sigue diciendo la cita. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás. Es el engaño más grande y exitoso de Satanás. Calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman las formas de esos seres amados. Incluso relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. Es decir, Satanás conoce, los demonios de Satanás conocen a perfección cada ser humano. Y puede ser que un demonio de esos te diga a ti, hey, soy tu abuela. ¿Te acuerdas del secreto que tú me dijiste? Solamente yo lo sabía. ¿En serio eres tú, abuela? Sí, soy yo. Soy yo. Mira, y te dice el secreto. ¿Te acuerdas de este secreto que me contaste? Tú y yo lo sabíamos nada más. Ahora, ¿vas a creer tú o no vas a creer? Si tú no conoces esta verdad, obviamente puedes creer y puedes caer. Porque aquí acabamos de leer que es el engaño más fascinante y exitoso. Quiere decir que el engaño es muy poderoso y que va a tener mucho éxito. Si fuere posible, va a engañar aún a ¿quiénes? A los escogidos. Porque no solamente va a resucitar, no solamente va a personificar los pecadores, sino también a justos, a hermanos de iglesia, a familiares que murieron en la fe del tercer ángel. Y va a pronunciar palabras, va a accionar como ellos accionaban. Uy, a mí esto se me paran los pelos, mis queridos hermanos. Esto es tremendo, esto es impresionante entender esto. Gracias a Dios y alabamos el nombre del Señor porque nos ha dado tanta luz. Nos ha dado toda la vislumbre para que nosotros podamos prepararnos y no seamos engañados. Mira lo que dice. De esta manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos, que pretenden ser los amigos muertos, son considerados con cierta idolatría, y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Esto es impresionante. Hay que tener en cuenta una cosa, mis hermanos. Hay que aferrarse única y exclusivamente ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Porque aquí dice que muchos, cuando eso pase, ese engaño suceda, muchos le van a dar mucha importancia a esos ángeles, a esas personificaciones. Incluso los van a idolatrar. Y sus palabras van a tener más peso que la palabra de Dios. Y esto es impresionante. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y claro, mis hermanos, atención con esto. Atención. Porque esto es importante. Esto no es un juego. De esto puede depender nuestra salvación o nuestra perdición. Porque si nosotros sabemos engañados allí, en ese engaño, posiblemente nos podemos perder, mis hermanos queridos. Es importante tener en cuenta todo esto. ¿Se da cuenta lo importante que es este tema? Sigo leyendo la cita. Satanás puede evocar ante los hombres, las apariencias de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, dice la sierva del Señor. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Esto a mí me da como cierto temor, ¿no? Bueno, no temor, sino me da como escalofríos. Es impresionante todo esto. Muchas tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin
de sostener sus acertos. Esto va a ser un engaño impresionante. Este va a ser uno de los engaños que va a hacer Satanás. El tercer engaño que yo puedo observar, que yo puedo analizar, es que se van a hacer muchos milagros. Muchos milagros. Este es el tercer engaño. Evento de los últimos días, página 171, dice lo siguiente. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. ¿Se acuerdan cuando dice San Mateo 24, y hará señales y grandes prodigios? Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros como en el Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando el derramamiento del Espíritu Santo, personas hacían milagros? Aquí también va a ocurrir lo mismo, pero no bajo la lluvia tardía ni bajo el refrigerio del Espíritu Santo, sino bajo los poderes de Satanás. Enfermarán a la gente arrojando sobre ella sus ensalmos, y luego quitarán sus hechizos e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obra milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella con su poder satánico. Eso hará que se consideren sanados los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Aquí lo dice el texto. Estas obras maravillosas, estas señales, estos prodigios, estos milagros, ¿qué van a hacer? Van a poner a prueba realmente ¿a quiénes? A los adventistas. No es al testigo de Jehová, no es al mormón, no es al católico, no es al pentecostal. ¿A quién es el que va a poner a prueba? A los adventistas del séptimo día. Ojo con esto, mis hermanos. Continúo con la cita. Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. ¿Se acuerda que lo que Moisés hacía, los magos del faraón también hacían los mismos milagros? ¿Para qué? Para desacreditar a Moisés, para desacreditar a Dios, ¿verdad? Es lo mismo que van a hacer en este momento, porque Satanás recurre ¿qué? Al engaño. Él hace cosas, pero todo es mentira, todo es falso, todo es bajo los poderes satánicos de su supremacía, de su poder. El cuarto milagro, o la cuarta prodigio, o el cuarto engaño que va a hacer Satanás, va a ser el siguiente. Hará descender fuego del cielo. Él hará descender fuego del cielo para que crean que es Jesús. ¡Qué poder!, ¿no? Jesús hace descender fuego del cielo, por supuesto que sí. Evento de los últimos días, página 171 dice: Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Asegura ser Cristo, y viene pretendiendo que es el gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que Él es Dios. Obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra, por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Y ahí encontramos el cumplimiento de Apocalipsis 13 en el versículo 13 y 14. ¿Se acuerdan lo que dice? Vamos a leerlo rápidamente, Apocalipsis 13, versículo 13 y 14. Mira cómo dice esto la palabra de Dios. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? De la bestia, diciendo a los habitantes de la bestia que le hagan que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Satanás mismo va a apoyar a la bestia. ¿Se dan cuenta? Aquí la sierva del Señor dice que encontramos el cumplimiento de eso. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás
No solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Qué impresionante, qué impresionante. ¿Vamos claro hasta aquí, mis hermanos? Comente allí, por favor, qué tal le ha parecido el tema hasta aquí. ¿Qué tal le ha parecido el desenvolvimiento? ¿Cómo le ha parecido esta luz que el Señor nos ha regalado por medio del espíritu de profecía de la Biblia para poder entender todo esto importantísimo para nuestra vida espiritual? Pregunta: ¿qué diferencia hay entre Jesús y Satanás? ¿Qué diferencia hay? Porque hemos visto hasta ahora que el engaño va a ser tremendo, va a ser muy parecido, va a ser casi igual. Y a ver, cuando hablamos de engaño, es algo que es mentira, pero parece verdad. Por eso se llama engaño. ¿Ves? Porque es tan parecido a lo real que tú caes en eso. Ahora, ¿qué diferencias va a haber entre la venida de Cristo y la venida de Satanás? ¿Qué diferencia va a haber? La primera es que cambiará la ley de Dios y pisará la tierra, y no todo ojo le verá. Tres características importantes. La primera: el mismo Jesús, supuestamente, o sea, Satanás, va a cambiar la ley de Dios. Y la palabra de Dios dice que la ley es eterna, así que Jesús no se contradice, Él no va a venir a cambiar la ley de Dios. Esas son las diferencias. Que Satanás, revestido de Dios, va a cambiar la ley de Dios. La segunda diferencia es que va a pisar la tierra. Va a pisar la tierra. Y Jesús no va a pisar la tierra, porque la tierra está destruida, está contaminada por el pecado. Y Jesús no está contaminado. Jesús va a venir en las nubes del cielo. Él no va a pisar la tierra. Y tercero es que no todo ojo le va a ver a Satanás. En cambio a Dios sí. Mateo 24 dice que todo ojo le va a ver. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra en el occidente, así también es la venida del Hijo del Hombre. Es decir, todo ojo le verá. No va a quedar nadie esperando a Cristo que no le vaya a ver. No. Aquí en Venezuela, en China, cuando Cristo venga se va a ver al mismo tiempo. Esas son diferencias importantes que debemos tener en cuenta. Evento de los últimos días, página 169, dice lo siguiente. Satanás está tratando de ganar toda ventaja. Disfrazado como ángel de luz, caminará por la tierra. ¿Se dan cuenta? Caminará por la tierra como un hacedor de maravillas. Con un lenguaje hermoso presentará sentimientos elevados. Hablará palabras nobles y le realizará acciones buenas. Cristo será personificado. Pero en un punto habrá una diferencia marcada. Satanás desviará a la gente de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Primero vemos el acontecimiento que Satanás caminará por la tierra, supuestamente haciéndose pasar por Jesús. Y Jesús no va a caminar por la tierra, mis queridos hermanos. Usted y yo sabemos eso. Y lo segundo es que Satanás va a desviar a la gente de la ley de Dios. Lo estamos leyendo aquí. Sigue diciendo: a pesar de esto, falsificará también la justicia, que si fuera posible, engañará aún a los escogidos. Oye, esto me llama la atención, que la sierva del Señor hace mucho énfasis y mucho hincapié que si es posible va a engañar a los escogidos. Es decir, nosotros no estamos exentos a caer. Por eso debemos aferrarnos a Dios. Pero no esperemos aquel momento. Nosotros debemos vivir aferrados a Dios hoy. Nosotros debemos vivir una vida cristiana hoy, una comunión con Dios hoy, un caminar con Cristo hoy, no mañana, no en aquel momento cuando llegue esa prueba, porque va a ser muy difícil de pasar. Cabezas coronadas, presidentes, gobernantes en altas posiciones se inclinarán ante sus falsas teorías. Todos los reyes de la tierra, todas las personas que tú menos te imaginas, van a adorar y se van a inclinar ante sus falsas teorías. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro tema. Espero que haya sido una bendición tremenda para ustedes, así como lo fue para mí. Ya ustedes saben que cuando nosotros preparamos esta serie de temas, primero nos alimentamos nosotros y luego nos compartimos este alimento con ustedes. Quiero invitarte, por favor, que te suscribas. Suscríbete ahora mismo si no lo has hecho, si estás aquí por primera vez. Comparte este mensaje. Este mensaje es urgente que lo compartas con tu iglesia, en los grupos de oración, en tus grupos de WhatsApp, en los grupos que tengas. Aquellas personas que deseen conocer. Es importante porque si no vamos a ser engañados. Dale me gusta y comenta, por favor. Déjame saber también tu petición de oración para que podamos orar por ti. Y déjanos saber de dónde nos estás viendo, para que podamos saludarte fraternalmente desde Mérida, Venezuela. Espero que esto haya sido bendición, como vuelvo y repito. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad, mi querido hermano y amigo. Chao, chao. Que Dios te bendiga.